Una arquitectura que realmente nos va a ayudar a unificar todo este mundo y también tener un solo lugar donde podamos trabajar con diferentes casos, estos casos de uso, diferentes workloads. Entonces vamos a ver por aquí cuáles son estos componentes de Lakehouse. Y primero, el Lakehouse, esta arquitectura se compone empezando por el Data Lake. El Data Lake, como mencionamos, es nuestro repositorio. Aquí, como podemos ver, vienen todos nuestros proveedores en la nube con los que vamos a trabajar, sea Azure, AWS, Google Cloud. Hasta aquí tenemos todos nuestros datos. Ahora, un aspecto importante es el Delta Lake. El Delta Lake es esta capa de almacenamiento que le da como el valor agregado a Lakehouse. Nos va a ayudar nos va a dar muchos beneficios, entre ellos nos va a permitir que todos nuestros datos cumplan con los patrones ASIC. Asimismo, va a haber versionamiento, time travel, entre otros beneficios. Y bueno, por arriba está el Unity Catalog, que vendría a ser todo lo que es la gobernanza para nuestros datos. Y aquí, como se puede ver, en la cabeza de la arquitectura están todos nuestros workloads que normalmente vamos a querer, pero en un solo lugar. Data warehousing, workloads de ingeniería de datos, streaming de datos y ciencia de datos y machine learning. Aquí algunas de las características principales, como les mencioné, el soporte para todas las transacciones ACID. Vamos a tener consistencia, automaticidad, vamos a poder tener validación de esquemas y gobernanza de datos. También vamos a poder trabajar con herramientas de Business Intelligence como Power BI o Tableau directamente con Databricks. También hay una separación de almacenamiento y cómputo, lo cual nos ayuda también a tener un mejor manejo de costos, ya que el cómputo va por un lado, el almacenamiento por otro, y podemos ver cómo se usa cada uno de manera específica. También tenemos apertura, con esto se refiere a que Delta Lake es una herramienta open source y eso nos ayuda a evitar lo que es el vendor lock-in. No estamos dependiendo de un vendedor exacto que pone sus propias reglas, sino nuestra apertura, esta libertad de poder elegir. También existe soporte para distintos tipos de datos, las diferentes cargas de trabajo que les mencioné al inicio, y también vamos a poder realizar cargas de trabajo que tienen que ver con streaming, con ingesta de datos de ese streaming. Ahora, también es importante entender un poco más de Delta Lake y lo que es el Transaction Log o el Delta Log, ya que esto es el medio por el cual el Delta Lake le agrega puede cumplir con la atomicidad en el Lakehouse. Entonces, nosotros sabemos que el formato por defecto de las tablas en un Lakehouse son delta, a menos que tú especifiques lo contrario, pero si tú estás trabajando en Databricks y creas alguna tabla, ese va a ser de tipo delta. Ahora, dentro de tu tabla, como podemos ver por aquí, se va a crear este subdirectorio que se llama Deltalog. Ahora, dentro del Deltalog de este directorio, van a haber diferentes archivos JSON que lo que almacenan es el estado de tu tabla en un punto en el tiempo. Esto ocurre cuando tú haces alguna modificación a tu tabla, crearla, no sé, un update, modificas algún metadata de tu tabla, agregas alguna columna, etcétera. Entonces, se crean estos archivos de manera secuencial. Vemos que el primero tiene esta nomenclatura 00000.json, el siguiente es 00001.json y así sucesivamente de manera incremental. Por el lado de la derecha podemos ver una imagen similar, pero podemos ver también que existe este archivo adicional que tiene esta extensión .checkpoint.parquet. Ahora, esto es, tal cual lo dice, es un checkpoint en el tiempo, lo que almacena todos tus cambios en una tabla delta hasta ese punto. Esto se hace para mejorar lo que es cuando se quiere leer, cuando tú quieres restablecer tu tabla o quieres volver a un cierto punto, entonces vas a recurrir a estos checkpoints para no tener que leer
archivo por archivo, porque a veces algún cambio puede ser minúsculo, entonces leerlo, abrirlo, leerlo y cerrarlo, pues si es una tabla grande con mucho tiempo, entonces esto puede hacerlo ineficaz, el tiempo de lectura. Entonces los checkpoints buscan resolver eso, como tener un punto específico en el tiempo para utilizarlo, que aglomeras una cantidad de cambios y si quieres vuelves a ese o no. Entonces, esto vendría a ser lo que es el transaction log, eh, bastante importante porque es lo que asegura la atomicidad, como mencionamos, también es lo que asegura que podamos viajar, hacer el time travel. Y aquí cambio la, Aquí cambio la diapositiva. Bueno, ahora vamos a ver la arquitectura medallón. Este es otro punto que nos menciona en la guía del examen. Sí lo hemos visto antes y vamos a ver algunos flujos de trabajo en los que tenemos que utilizar cada una de las capas. Entonces, tenemos esta arquitectura cuyo objetivo principal es poder organizarnos y también modularizar cada una de nuestras tareas que necesitamos. Por ejemplo, primero tenemos la capa bronce. En esta capa bronce vienen todos nuestros datos sin ordenar, sin estructurar, sin limpiar. Es la parte de la ingesta. Luego viene todo lo que es la capa silver para ya refinar nuestras tablas, nuestros datos. Aquí ya podemos ponerlos en filas y columnas según sea necesario y tener datos con los que ya podemos trabajar. Y finalmente tenemos la capa Gold, que es cuando ya vamos a, por ejemplo, tener los aggregates, ya cuando queremos sacar más insights, más, no sé, más, tener como que ya analizar los datos, pero específicos, ¿no? Por ejemplo, quiero cierto, la suma o el average de cierto monto por producto en el último mes. Entonces ya tenemos los datos más filtrados, digámoslo así. Ahorita vamos a ver aquí súper rápido los workloads, ya que esto nos pide también en la guía del examen para cada una de estas capas. Empezando por la capa bronce, que sería cuando tenemos los datos crudos. Aquí tenemos todo lo que es ingesta de datos y para ver auditoría y trazabilidad. Normalmente queremos esto para saber qué datos se agregan, no sé, qué datos están limpios o no, qué datos tienen diferentes, tal cual vienen y guardarlos así y saber que este es como el punto de partida, la manera como vienen. Y luego tenemos la capa silver, que vendría aquí cuando ya tenemos los datos limpios o los estamos limpiando, que este vendría a ser el workload principal, la limpieza, validación de datos. Una vez que tenemos los datos limpios, también podemos utilizarlo para entrenamiento de modelos ML o realizar algún análisis exploratorio. Y luego tenemos la capa Gold, donde ya los datos están refinados y como les mencioné, aquí ya cuando queremos hacer reportería, hacer aplicaciones de Business Intelligence, ya tenemos nuestros dashboards y aquí ya podemos ver más exactamente, hacer visualizaciones básicamente, para poder entender los datos, algún, eh, alguna tendencia que exista en los datos y así analizarlos. Ahora, por esta parte vamos a ver el Databricks Platform Architecture. Básicamente aquí lo que tenemos que entender son dos puntos muy importantes, que son el control plane y el compute plane. Em, entonces, hay estas dos partes. El control plane vendrían a ser todos todo el backend de Databricks, por ejemplo, la aplicación web. Tenemos también aquí toda la orquestación que se puede hacer de los clústeres, o sea, el manejo de los clústeres. Podemos correr queries en nuestros notebooks, los códigos en nuestros notebooks y todo básicamente la mayoría de cosas que puedes hacer desde el UI, ¿no? Pero hay otra parte, que es el compute plane. El compute plane se refiere a la parte de tus clústeres. Tus clústeres esa parte es donde se ejecutan tus datos, donde se ejecutan tus queries. Es lo que va a procesar todos tus datos. Entonces, esa parte normalmente está en la nube.
hay un serverless compute, pero el Classic Compute, como vemos aquí, está en la nube. Entonces, aquí van a estar todos sus clústeres que tú provisionas en el proveedor de la nube que elegiste. Y aquí, esta parte es la que se encarga de procesar todos tus datos, todo lo que haces en tus notebooks. Pero por la parte del control plane, aquí vas a tener la aplicación web, vas a tener, por esta parte es donde puedes gestionar todos tus clústeres y la parte del compute es donde tu clúster realmente se crea y ejecuta tus datos. Eso básicamente. Podemos ver aquí en esta imagen que hay algunos componentes que están delineados de un color naranja que menciona acá abajo en la leyenda que es tu cuenta de Databricks. Y algunos que están en color azul que menciona que son tu proveedor de la nube, básicamente. Entonces, acá puedes ver que todo lo que se corre en tu cuenta de Databricks son el control plane, los servicios de API. El serverless compute vendría a ser, esta es una opción adicional que es básicamente para no provisionar nada de compute, o sea, no tener que preocuparte por provisionarlo y por gestionarlo, sino eso se encarga Databricks. Y eso vendría a ser el serverless compute. El Unity Catalog también es parte del control plane, pero esto está entre estas dos capas que serían el compute y storage, porque el Unity Catalog gobierna tus datos que pues están en tu capa de almacenamiento, que todos sus objetos se guardan en tu cuenta en la nube. Y bueno, por esta parte en storage puedes ver, aquí está tu almacenamiento en la nube o tus propios datos que tú vas a agregar. Y bueno, esto es el almacenamiento por defecto que tienes en tu cuenta. Bueno, eso en cuanto a la plataforma, a la arquitectura de Databricks. Es importante recordar el control plane y el compute plane. El control plane es donde tú puedes como ejecutar tus notebooks, escribir tu código, escribir tus sentencias SQL, pero el compute plane es donde realmente están tus clústeres y están corriendo todos sus datos, están procesándolos. Ahora, vamos a ver un poco de clústeres en Databricks y qué es lo que necesitamos de ellos. Eh, Necesitamos entender una de las cosas, son las diferencias entre estos dos clústeres, bastante importante. Existen más otra cantidad de clústeres, pero vamos a entender primero para qué sirve el All Purpose y el Job Compute. Entonces, tenemos el All Purpose y este es cuando tú vas a trabajar de manera interactiva con tus notebooks. Normalmente ese es el tipo de cómputo que necesitamos para explorar datos, para probar código, cuando quieras ejecutar tus queries. Ese es el cómputo que sí vamos a querer probar. El Job Compute, por otra parte, sirve para ejecutar tus tareas programadas como pipelines, algunas cargas diarias. Normalmente un job compute se ejecuta, se crea y se elimina cuando ya terminó su ejecución. A diferencia del Purpose Compute, que realmente no necesita, puede, este, puede quedarse por más tiempo creado, no se elimina a menos que tú hayas configurado cierta cantidad de días. Pero en Job Compute se destruye apenas terminas el job. Ahora, son más eficientes en costo por esta misma razón, ya que solo se usan cuando los necesitas. Una vez terminada su función, ya se detiene. Mientras el All Purpose Compute se pagan siempre que estén encendidos, incluso si no los utilizas. Y ahora vamos a ver lo que sería el Databricks Runtime. El Databricks Runtime aquí podemos ver una arquitectura sobre esto. Es como el motor personalizado que utiliza Databricks para ejecutar todos tus notebooks, todos tus jobs, todo lo que necesites. Por aquí podemos ver que está construido entre dos componentes. El primero es tu servicio en la nube, y por arriba está el runtime y por arriba está tu workspace. Entonces, aquí podemos ver algunos elementos, algunas herramientas muy importantes.
pero tomen en cuenta que todos los runtime que tú utilices em, en tu cuenta de Databricks siempre van a tener Delta Lake y Apache Spark, ya que esos son las herramientas que sí o sí todos los runtime tienen. Pero también hay algunos runtimes que están hechos específicamente para cargas de trabajo de Machine Learning, de Deep Learning, y las puedes supercargar con esas otras herramientas, TensorFlow, PyTorch, MLflow, y básicamente Databricks te da un runtime que está mucho mejor optimizado para poder utilizar todas esas herramientas y soportar estas cargas de trabajo. Entonces, eh, pueden pensar en él como un Spark mejorado, más herramientas extra. Y, y por aquí, dejen, aquí está. Entonces, vamos a entender también estos dos tipos de runtime, que es el estándar versus el machine learning. Por aquí podemos ver cómo podemos seleccionar el runtime. Y vemos que hay vamos a entender un poco el versionamiento. Hacia la izquierda, eso es lo que sería el runtime estándar. Vemos que tiene Scala, la versión de Scala, la versión de Spark, y bueno, podemos seleccionar el que más necesitemos para nuestro caso de nuestra carga de trabajo. Por la derecha, cuando queramos utilizar o tener cargas de trabajo que tienen que ver con Machine Learning, con todo lo que es inteligencia artificial, siempre los runtimes que vamos a querer priorizar son los que tienen la abreviatura ML. Y también hay dos tipos de ellos. Puedes utilizar lo que dicen Scala y te dan la versión de Scala y Spark. O también los que mencionan que tienen un GPU. ¿Por qué? Porque esos también van a estar mejor optimizados, te van a traer muchas más librerías eh, de, de Machine Learning para que tus cargas de trabajo corran más rápido y sean más eficientes. Entonces, estos son los dos tipos de runtimes. Y bueno, aquí como ven, los números van a indicar el release. El release. em, Aquí va a depender mucho de tu equipo de trabajo, cómo es que quieren trabajar con el versionamiento, si tal vez hay algunas herramientas externas que dependen de alguna versión de Scala o de Spark. Siempre debe haber un plan para poder saber cuándo actualizar o cuándo esperar hasta que una actualización sea compatible con todas las demás herramientas que se utilicen. Y, y esa es la manera como debemos elegir cuál de ese versionamiento, cuál número de versión elegir. Ahora, la terminación de clústeres. ¿Cómo? Hay tres tipos de terminar un clúster: la forma manual, automática y la imprevista. Vamos a entender cada una de ellas y qué puede pasar o cómo entender los errores cuando ocurren. Cuando es de manera manual es súper simple. Si quieres terminar un clúster, vas a la vista de Compute y presionas el botón cuadrado, que es el botón de detener en la fila de clúster. La vista de Compute básicamente te salen todos sus clústeres que han sido creados, los nombres y, bueno, una opción para detenerlo. Súper simple, súper directo. O si no, también te puedes puedes seleccionar el nombre del clúster, te abre la vista detallada del clúster y el botón terminar, que va a estar en la parte superior derecha de la pantalla. Ahora, la forma de determinar automáticamente un clúster, esto tú puedes especificarlo durante la creación del clúster. En la imagen pueden ver cómo abajo hay una opción para definir en minutos el tiempo de inactividad que tu clúster tiene permitido. Es decir, pasan, según el ejemplo, 120 minutos de inactividad, entonces que automáticamente se termine el clúster. Em, y finalmente tenemos el imprevisto. También los clústeres se pueden terminar de manera imprevista y hay primero dos agentes que pueden hacer que esto ocurra. El primero es Databricks y el segundo, el proveedor de nube con el que estés trabajando. Cuando Databricks de manera imprevista termina tu clúster, es porque ha ocurrido este error que se llama Databricks Initiated Request Limit Exceeded. Básicamente aquí lo que está diciendo es que tal vez has lanzado muchos clústeres en poco tiempo, tal vez
has hecho un escalamiento muy frecuente y Databricks lo que está haciendo es, por seguridad, tratando de limitarte, em, tratando de que no tan rápido no hagas tantas requests. Y también puede ser tal vez que múltiples usuarios en una misma cuenta estén creando clústeres al mismo tiempo. Entonces va a tener que detener eso y te va a saltar este error. Por otra parte, tenemos tu proveedor de la nube. Y según tu proveedor de la nube, pueden ocurrir dos cosas. O bien un error de launch failure o un error de communication lost. Cada uno, estos tipos de errores tienen subtipos, o sea, tienen un montón de tipos por subyacentes. De hecho, les he dejado el enlace con la documentación donde mencionan cada uno, pero un launch failure básicamente pasa cuando te puede ocurrir el error de operation not allowed, que es cuando has llegado al límite de tu gota y tu suscripción ya no da para más, o sea, ya no te permite provisionar estos recursos y cuando tú intentaste lanzar este clúster en tu cuenta de Databricks, básicamente te está diciendo, no, lo siento, ya no puede, esta operación ya no está permitida. Ese sería un tipo de launch failure, pero también tenemos communication lost, que bueno, esto es cuando ocurren problemas de red durante la creación de tu clúster. Entonces, en estos casos también te puede saltar uno de esos errores. Igual, como les comenté, les voy a pasar esa PPT luego porque en la última PPT he agregado las fuentes que he utilizado para aprender todo esto, como para estudiar todo esto, y ahí pueden ver con más detalle cada uno de estos tipos de errores. Ahora, también vamos a entender un poco más los notebooks, cómo funcionan, y algunos puntos que nos mencionan en la guía de examen. Primero, cómo utilizar múltiples lenguajes en los notebooks. Entonces, nosotros sabemos que podemos utilizar todos estos cuatro lenguajes, Python, R, Scala y SQL, y nuestros notebooks pueden estar creados en cualquiera de estos lenguajes. Pero no nos limitamos a solo utilizar ese lenguaje en el notebook, sino también podemos utilizar otras sentencias de otros lenguajes, haciendo uso de los llamados Magic Commands. Aquí hay una pequeña tabla donde pueden ver cuál es el Magic Command para cada uno de estos lenguajes de programación. Entonces, imagina que tú estás en un notebook de Python y quieres utilizar Scala o SQL, entonces solo necesitas utilizar este comando, que es el signo de porcentaje y el nombre del lenguaje de programación, y escribir tu sentencia en el lenguaje del comando. Pero asimismo existen los comandos auxiliares. Estos son comandos adicionales que nos ayudan a complementar o a enriquecer nuestros notebooks con más herramientas. El primero es el SH, que ejecuta comandos del sistema operativo, tal cual lo harías como en un terminal de Linux. También MD, que bueno, nos permite añadir texto en formato Markdown. Y FS, que sirve para trabajar con el Databricks File System. Como dice ahí, es un atajo para utilizar dbutils.fs, que es una librería de utilidades para trabajar con el File System, que nos permite saber cosas como, por ejemplo, si quieres saber el versionamiento de tu runtime, eh, utilizando este comando te va a dar todos esos datos adicionales. Entonces, aquí un pequeño ejemplo de utilizar estos Magic Commands. Como pueden ver, este notebook es Python, ¿no? Tal cual lo dice aquí. Y aquí estoy corriendo el comando de SQL para correr una query tal cual en SQL. Aquí estoy utilizando esta tabla que se llama TRIPS, que es de la base de datos de NYC Taxi. Súper simple, estoy tomando la hora de inicio, la hora de llegada, estoy redondeando la distancia, le estoy convirtiendo a kilómetros porque está en millas, y luego también estoy formateando la tarifa a dólares, porque a veces los datos están en dólares en realidad. Y podemos ver que me muestra la tabla tal cual como lo harías en por ejemplo, en dbeaver, en Datagrip
en cualquier IDE que esté especializado para base de datos, ¿no? Pero como les digo, este es un notebook Python. Por aquí estoy haciendo eh, lo mismo, pero al revés. Bueno, todo al revés. Estoy en un notebook SQL y estoy utilizando el comando mágico de Python para poder ejecutar la misma sentencia, solo que utilizando mi Spark Session y el método SQL. Luego estoy convirtiendo a pandas, lo que me devuelve de aquí lo estoy convirtiendo a pandas y estoy mostrando las primeras 20 filas. Por esta parte, esto es cómo utilizar este comando, el shell. Súper simple. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo un eco a la versión del runtime que estoy utilizando en mi notebook. Como podemos ver, súper simple. Es como si estuviese en mi propia terminal. Ahora, también tenemos que entender un poco cómo utilizar los notebooks anidados, es decir, correr un notebook desde otro. Aquí en este ejemplo, lo que yo hice es crear un notebook de Python, se llama Animals Notebook. Aquí lo que estoy haciendo es crear un data frame, un data frame súper simple, va a tener una columna ID, Animal Name y Species. em, y bueno, voy a crear una vista temporal. Nada más. No estoy haciendo nada más con los datos, más que crear una vista temporal. No los estoy mostrando, no los estoy filtrando, simplemente eso. Aquí le hago un print para decir que estoy ejecutando el notebook y bueno, que se han creado los datos después de ejecutar todo esto. Pero nada más. Ahora, esto lo que vamos a hacer es correrlo en otro notebook. Y la forma es súper simple. Utilizas este comando que se llama run con el signo de porcentaje y el nombre de tu notebook. Ahora, aquí estos dos notebooks están en la misma carpeta, así que es por eso que el path es súper simple, es en este folder y el nombre del notebook. En caso tu notebook esté en otra carpeta, el, tendrías que especificar el path completo. Pero bueno, aquí corro este bloque de código y pueden ver que me salió ejecutando Animals Notebook y Animal Data Created, que es justo el print que hago en mi notebook, que se llama Animals. Pero en medio de estas dos sentencias print, también nosotros creamos la tabla temporal, la vista temporal, perdón. Y aquí es donde la voy a consumir. Como ya estoy consumiendo este otro notebook desde mi main notebook, aquí puedo referenciar mi Animals View y vemos que yo hago un select, selecciono el ID, selecciono el nombre del animal, lo convierto a mayúsculas y también selecciono las especies. Y bueno, y lo filtro por mamífero. Y bueno, cuando le doy un display, veo que me da los datos que realmente quiero, que si vuelvo atrás, aquí está. Solo quiero el mammal y que sería el lion y el tiger. Y aquí es exactamente lo que me muestra y esto está transformado. Entonces, de esta forma nosotros podemos eh, utilizar, estos notebooks anidados y trabajar en diferentes casos de uso. Este es un caso súper simple como para entenderlo, pero ustedes pueden ver casos más complejos o cuando realmente para que haya más modularidad en sus proyectos. Tal vez quieren un notebook solo para extracción, otro para carga, otro para limpieza. Entonces esto te puede dar esa mejor visibilidad y esa mejor modularidad en tus proyectos. Ahora, aquí vamos a ver lo que son Databricks repos. Databricks repos los que nos brinda es poder conectar nuestros notebooks con nuestro proveedor de Git, de los muchos que existen, con un repositorio. Entonces tenemos GitHub, GitLab, Bitbucket, la que sea que tu organización esté utilizando, nos va a permitir utilizarlo, bueno, para agregar versionamiento a nuestros notebooks y que podamos tener todos estos beneficios de utilizarlos. Ahora, esto además nos permite correr todo lo que es Continuous Integration y Continuous Deployment en nuestros notebooks, ya que tal cual lo hacemos en GitHub, podemos, teniendo Databricks repos, también podemos hacer push, por ejemplo, pushes que no
que hacen un trigger a un workflow de Git Actions, por ejemplo. Entonces, veamos cómo sería un flujo básico. Por ejemplo, tú estás desarrollando en tu rama de manera local todos tus cambios, todas tus transformaciones, tú editas tu código y luego lo subes a Git. Aquí está en GitHub, subes tus cambios a GitHub, esto guarda tu progreso en el repositorio central. Luego revisas los cambios a través de pull request, alguien lo acepta y luego haces el merge a tu rama main. Ahora, de vuelta de vuelta en Databricks repos, tú haces el pull para tener tu versión en repos actualizada con la que está en tu remote, en GitHub. Haces el pull. Y luego de eso se va a ejecutar un job de producción que utilice este nuevo código, ¿no? Para procesar datos o para entrenar modelos, vas a tener la versión más actualizada. Es básicamente tener versionamiento en el mismo Databricks, lo cual, bueno, nos da todos los beneficios que nos está utilizando Git, ¿no? Saber poder trabajar colaborativamente, tener versionamiento en los cambios de código y, bueno, eso es súper positivo. Y la herramienta de Databricks es Databricks Repos. Ahora, ¿cómo lo integras con Git? Para integrarlo con Git, necesitas primero crear un Personal Access Token y necesitas tener esta opción de repo seleccionada. Esto es lo único que necesitas, pero si necesitas alguna otra según tu caso de trabajo, según lo que tu organización te pida, puedes seleccionarlo. Y una vez tengas este token, se tiene que agregar a esta parte de Git Integration en tu cuenta de Databricks. Ahora, esto te va a ayudar a identificarte. Obviamente es personal y es secreta. Y aquí puedes elegir también el proveedor de Git que tú estás utilizando. Normalmente es GitHub, pero algunas organizaciones utilizan Bitbucket, GitLab. Entonces, aquí se puede seleccionar todas esas. Una vez guardados, ya puedes trabajar con Git, puedes automáticamente hacer un pull o clonar algún repositorio y, bueno, vas a ver tu usuario, vas a ver que tú eres quien hace los cambios. Asimismo, cuando hagas un commit o un push, eh, te va a grabar a ti como el autor de esos cambios. Y bueno, hasta ahí serían básicamente todos los puntos de la guía de examen. Hasta ahora, en todo lo que es esa primera parte de eh, Databricks Lakehouse Platform. Ahora vamos a ver algunas preguntas. Todo está relacionado con lo que hemos visto ahorita. Entonces, a ver, las preguntas les he sacado también justo del archivo del repositorio que está en Google Drive, ahí para poder practicar. Sí están en inglés, pero creo que es una buena oportunidad como para entender, seguir practicando justo todo esto en inglés. Entonces, la primera dice, ¿cuál de los siguientes lugares almacenan el driver y el worker node de Databricks, de un clúster que está gestionado por Databricks? Esto lo vimos en la primera parte, bueno, casi por la primera parte. Ahí pueden leer las opciones y escribir lo que creen que es la respuesta correcta. Ya, a ver, Data Plane. Ok. Aquí creo que no lo mencioné, pero Data Plane también se le dice al Compute Plane. Data Plane es Compute Plane, por si acaso. Control Plane, recuerden, es donde está nuestra UI, nuestros notebooks. Data Plane, bueno, ya voy a pasar. Y sí, es el data plane, que también es el compute plane. Básicamente nos preguntan dónde están nuestro driver y nuestros worker nodes de nuestros clústeres.
Entonces, esto siempre va a estar en el data plane. Como les mencioné, el data o compute plane es donde realmente se ejecutan y se procesan tus datos. Aquí es donde se lanzan tus clústeres en tu proveedor de la nube. Ujú, sí. Y en el control plane está todo lo que es tu UI, tu aplicación web. Ahí es donde podemos escribir nuestras queries, nuestro código, todo eso. Siguiente pregunta. Ahora, ya. ¿Cuál de las siguientes statements, de las siguientes frases, describe lo que es un Delta Lake? A ver. Sí, sí, exactamente. Sería la letra B. Es la capa de almacenamiento. Es de formato abierto, es open source. Es básicamente lo que le da a Lakehouse su valor diferencial. Es lo que le da todos sus atributos, todos sus principales características. Entonces, eso es lo que sería Delta Lake. Le da mejor rendimiento, seguridad, y es la capa de almacenamiento. Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes opciones describe un escenario en la que un ingeniero de datos querrá usar un job cluster en vez de un clúster de propósito general? O sea, ¿cuándo nosotros vamos a querer utilizar un job cluster? Preferir un job cluster a otro. Sí, sí, exactamente. La respuesta sería la letra C. Eh, ¿Por qué querríamos un job cluster en este caso? Porque necesitamos correr un workflow cada 30 minutos, es decir, mientras no se corran durante esos 30 minutos, entonces mejor que se apague, mejor que esté apagado. Y así podemos ahorrar costos. La siguiente es, ¿cuál de las siguientes opciones describe cómo Databricks Repos puede facilitar todo el flujo de CI/CD en la plataforma Lakehouse? Eh, ahí, f- ay, sí, ahí Flavio pregunta, ¿un Delta Lake no es un formato de tablas? Sí, las tablas Delta, eso es un formato. Y justamente eso es lo que le agrega el Delta Lake, como vimos en la arquitectura inicial, viene a ser la capa de almacenamiento. Entonces, ahí está el formato Delta, que serían las tablas. Pero no es solo un formato, cuando hablamos de Delta Lake, hablamos de toda la capa de almacenamiento que le agrega el versionamiento, le agrega el time travel, todos estas características. Por aquí, déjenme bajar lo que respondieron. Ya, sí, aquí en este caso sería la letra E, porque como les mencioné, Databricks Repos básicamente integra todo lo que es Git. Cuando hacemos un commit, un push, esto puede hacer un trigger a un proceso de continuous integration con GitHub Actions, por ejemplo. Entonces, esta es la opción. Ahora, esta es la siguiente pregunta, es un poquito más larga. Eh, Nos dice, dos ingenieros de datos junior están
digamos, están utilizando de manera separada un notebook de un data pipeline. Ahora, están trabajando em, en ramas separadas para que no choquen entre ellos. Y un ingeniero de datos senior más experimentado les sugiere que hay una mejor alternativa para ese tipo de colaboración. ¿Cuál sería cuál sería como la idea que realmente a lo que se refiere el ingeniero de datos senior? O sea, ¿cuál es esta mejor manera de colaboración de la que está hablando? Ahí veo bastantes As. ¿Alguna otra opción? Ya. Bueno, aquí en este caso es la opción B. De hecho, ahora que recuerdo, esto no lo mencioné porque era una idea adicional, no había como un PPT para esto, porque era una idea así súper corta, pero básicamente tú puedes utilizar los notebooks con, al mismo tiempo con algún usuario con el que la hayas compartido. Esto se le llama real-time co-authoring. Entonces, esta es la versión correcta, pero sí, esto no lo menciona en las PPTs. Así que normal, no se preocupen. Aparte también es una pregunta algo larga. Y luego, bueno, entonces, esas serían todas las preguntas. Eso sería toda la primera parte según la guía del examen. Aquí en el PPT se los voy a pasar por el grupo de Telegram. Aquí estas son todas las fuentes que he consultado. Aquí van a poder encontrar toda esta información, incluso más detallada. Realmente es información muy, muy interesante. Algunos son blogs y algunos son parte de la documentación. Entonces ahí se los voy a pasar también para que lo puedan revisar. Y bueno, eso sería todo por mi parte. La verdad, muchas gracias por estar aquí, participar y nada, eso sería todo. Gracias. Gracias, Gonzalo. Excelente. Me encantaron las preguntas, muy buenas. Ahí no sé quién llegó para las preguntas y respondió todas. Hugo. Bien Sí. ahí, Hugo. Está atento. Nada, pues nada, nos vemos en la siguiente sesión que toca este sábado. Ya empezamos con lo que es las ELTs o las ETLs, como gusten. Empezamos con lo que es Spark SQL y la siguiente sesión sería Spark con PySpark, transformaciones con PySpark. Entonces ya se pone mucho, mucho, mucho más interesante y vamos subiendo el nivel. Nada, ahí nos vemos. Cualquier cosa, escriban por Telegram. A los que están por WhatsApp tienen el privilegio de estar por el grupo de WhatsApp que se acabaron los cupos. Igual avísenos. Cualquier duda, escriban a los compañeros. Estamos todos para resolver sus dudas. Nada, entonces buenas noches y cuídense. Gracias por todo. Buenas noches, gracias. Muchas gracias, hasta luego.